Bienvenidos un día más al programa de Estiramientos Express. Vamos con esta séptima sesión. Comenzamos con el trabajo miofascial. Vamos a empezar hoy a trabajar con rodillo. El rodillo, a mí me gusta trabajar con un foam roller de este tipo, que no sea el rodillo miofascial típico que tiene bultos y cosas así, porque trabajamos también a un nivel más superficial, rodando por la espalda, etcétera, y quizá ese es un poquito agresivo. Te puede servir si no tienes otro, pero mi recomendación es este, el alargado, para que podamos trabajar con él para hacer distintas cosas y el cuerpo nos quepa a lo largo, por ejemplo, que en el pequeño no nos sirve para esto, y que también sea sólido, es duro, pero es espuma, no tienes tanta molestia, no genera tanta molestia a la presión, ¿no? En la espalda o en zonas un poco más conflictivas o más delicadas, inserciones en la zona de la cadera, etc. Bueno, comenzamos. Hoy vamos a trabajar en zona de aductores, vamos a trabajar en zona pélvica en general y vamos a trabajar un poquito también lumbar. Vamos a empezar colocando nuestro rodillo de manera transversal en la colchoneta y nos vamos a sentar para colocar nuestros pies apoyados. El rodillo nos va a quedar, tienes que sentir que choca contra tu sacro, ¿vale? Notas que ahí tú estás con el glúteo en mitad de la colchoneta y notas que al hacer contacto con el rodillo contra ti puedes sentir que está chocando con el sacro, ¿sí? Pues a partir de ahí vamos a llevarlo hacia atrás, rozando la piel, quiero decir, hasta que notes que queda como más en tu zona lumbar, propiamente dicha, ¿no? Esa zona lumbar que cuando tienes molestias lumbares dices, ay, es que me duele el lumbar. Bueno, pues ¿dónde es esa zona lumbar? Generalmente suele ser más arriba y no tanto en la zona del sacro. Hay personas que tienen alteraciones o lesiones en su zona sacroiliaca y sí que lo pueden sentir más abajo, pero no, por norma general la típica lumbalgia o la típica carga de zona lumbar o la típica molestia fruto de haber hecho esfuerzos o de muchas horas de avión, en una posición sentados, en el trabajo, etcétera, suele tener que ver con la parte alta de esa zona lumbar, ¿bien? Así que ahí apoyamos el rodillo. Vamos a tener nuestros codos apoyados y esto nos va a permitir poder regular cuánta tensión o cuánta presión más bien ejercemos con el rodillo, ¿sí? Es decir, cuando yo hago mucha fuerza con mis codos, le quito presión, noto el contacto del rodillo, pero no está presionando fuertemente con la zona la estructura donde tengo el rodillo colocado. Sin embargo, si yo me olvido de los codos y dejo que toda la presión vaya hacia la zona de la espalda, pues todo el peso de la gravedad y el peso de mi cuerpo recaen sobre el rodillo, por lo tanto hay un nivel de presión mayor, ¿vale? Bueno, pues con los codos regulamos esto, de manera que vamos a dejar nuestros pies juntos en el centro de la colchoneta, con las rodillas flexionadas como estamos, y vamos a quitar fuerza en los brazos mientras nos llevamos las piernas hacia un lado. De manera que cuando ahora noto el contacto en el lateral de la zona lumbar, mis brazos prácticamente no hacen fuerza y yo dejo que haya bastante presión en esa zona lumbar, ¿sí? Si sientes un dolor raro que reproduce un dolor habitual tuyo que has tenido, que te ha tenido meses dolorido o dolorida, si notas hormigueo, si notas sensación de quemazón, cualquier tipo de sensación que no debería ser normal, al estar haciendo esto, paras y dejas de hacer el ejercicio, ¿vale? Esto es importante que lo tengas en cuenta. Bien, hacemos fuerza con los brazos y volvemos al centro. Esto quiere decir que cada vez que paso por el centro no hay una excesiva presión, me voy al otro lado. Sin embargo, cuando estoy en el lado, sí que dejo de hacer fuerza con los brazos y acentúo la presión que estoy provocando en la zona o en la estructura que está en contacto con el rodillo. Mantenemos aquí unos segundos, mantenemos, fuerza en los brazos y volvemos al centro. Bien, vamos ahora con esa fuerza en los brazos a despegar un poquito la espalda y rodar como 2-3 centímetros arriba el rodillo. Lo hemos subido un poquito, sigo teniendo mis codos apoyados. De hecho, si quieres tener una referencia de dónde está colocado el rodillo, tocas justamente debajo de tu pecho, colocas ahí la palma de la mano contraria a las costillas en las que estás palpando. Y si te fijas, si yo apunto, recorro toda esa costilla, pero cerca del pecho, recorro toda esa costilla, puedo tocar con los dedos el rodillo, estás a esa altura, ¿sí? No más abajo ni más arriba. Más arriba estarías en la zona escapular y más abajo ya seguirías estando en zona lumbar. Aquí estamos en zona dorsal baja, ¿sí? Tenemos nuestros codos apoyados igual, que siguen regulando la presión que ejercemos con el rodillo,
Y aquí sí que vamos a intentar en el centro igualmente, que antes lo evitábamos, en la zona lumbar hemos evitado la presión en el centro, aquí sin embargo sí que vamos a dejar de hacer un poquito de fuerza con los codos y vamos a generar más presión en el centro. Insisto, si tienes sensaciones como las que te he mencionado anteriormente, paras el ejercicio o simplemente te mantienes ajustando la tensión o la presión que generas con tus codos, valorando cuánto me dejo caer, ¿no? O sea, la sensación es como, imagínate que tuvieras encima de ti un peso de 20 kilos y te estás dejando vencer por él. Bien, aguantamos un poquito más. Si te duele el cuello, puedes sujetar con una mano la cabeza y con la otra simplemente mantenerte, porque aquí como generamos bastante presión, la idea es generar bastante presión, no necesitas tanta ayuda de los codos, en líneas generales va a ser así. Por lo tanto, te puedes sujetar la cabeza con una mano y mantener el otro codo apoyado, porque puede haber personas que esto les provoque carga en el cuello. Bien, hemos descargado bastante, haces fuerza de nuevo con los codos, despegamos un poquito de nuevo la espalda y subo otros 2-3 centímetros arriba. Y aquí ya voy a colocar las dos manos detrás de la cabeza. El rodillo ahora, si te fijas, está ni tan abajo, es decir, ya sigo tocándolo con las costillas, sigo haciendo la misma prueba que antes y sigo tocándolo, pero se ha movido un poquito hacia arriba. Pero sigo tocándolo, haciendo la misma prueba que hice antes. Mantengo las manos detrás de mi cabeza y voy a tomar aire profundamente. Suelto el aire y al soltar el aire presiono, me dejo vencer y noto mucha presión por parte del rodillo. Tomo aire de nuevo. Al tomar aire no noto ninguna sensación por la presión, pero al soltarlo, si me relajo lo suficiente, voy sintiendo como una ligera molestia que provoca la presión. Pero es como un dolor gusto en la mayoría de los casos. Una más, tomo aire y suelto. Recuerda que hay que relajar esa musculatura de la espalda y sentir que te dejas vencer por el peso de la gravedad. El dolor te puede referir incluso aquí adelante, te puedes notar molestia que te refiere incluso a la zona de las costillas en la parte anterior, ¿vale? Bien, vamos a colocar de nuevo los codos, vamos a subir ahora menos que antes, muy poquito, como 1 centímetro o 2, seguimos teniendo las manos detrás de la cabeza y vamos a empezar a abrir los codos hacia atrás tomando aire. Abro un poquito, no hace falta que llegues a tocar suelo, abro un poquito, suelto el aire, cierro y vuelvo a la posición. De nuevo, tomo aire, abro, exhalo, un poco más, tomo aire, y una última, tomo aire. Bien. Vamos a colocar apoyando los codos de nuevo, hacemos fuerza con ellos, despegamos poco a poco, que no sean movimientos bruscos, y voy a rodar hasta colocar en la parte baja la escápula. Fíjate que toco con el piquito de las escápulas, puedo tocar el rodillo. Voy a alejar los pies de mí y sosteniendo igual la cabeza con mis manos y los codos muy abiertos, voy a elevar el glúteo para poder ir rodando por esa zona dorsal media alta de la espalda. Llego incluso arriba, pero no presiono la zona cervical, incluso me paro antes de llegar a las manos, donde yo tengo las manos tras la nuca colocadas, pues antes de llegar a las manos yo freno y voy rodando. Mantén ese glúteo alto, voy rodando. Va a haber personas que esto lo van a sentir como muy placentero, pero va a haber personas que esto lo van a sentir como muy doloroso. Bueno, si no notas ninguna en el caso de ser doloroso, si no notas ninguna de esas sensaciones que te mencioné anteriormente, ni tienes ninguna lesión preocupante, pues aunque notes molestia es normal precisamente por eso, porque estamos trabajando a nivel miofascial, a veces la fascia está muy rígida, está muy adherida y este tipo de deslizamientos provoca molestias. Por esto te decía que el otro rodillo puede ser agresivo para este tipo de cosas. Bien, una más y me voy a quedar con el rodillo en la zona cervical, tras nuca, poco a poco voy a apoyar el glúteo abajo, saco las manos, muy bien, dejo el rodillo justamente debajo de mi zona occipital, ya tengo la cabeza apoyada ahí en mi zona occipital, aguanto unos segundos presionando, unos segunditos nada más, presionando un poquito como hacia atrás, un poquito queriendo levantar la barbilla del pecho,
pero no brusco, ¿eh? Imagínate, del 1 al 10 he levantado la cabeza como un 3 y estoy ejerciendo una presión de un 3 también en esa escala, o sea que es ligero, tanto la presión como el movimiento de extensión, ¿vale? Bien, despacito vamos a bajar la barbilla hacia el pecho, saco el rodillo, apoyo la cabeza en el suelo y vamos a pasar el rodillo detrás de nuestras rodillas. Venga, vamos, muy placentero en la mayoría de los casos, si no durante, al terminar. Y vamos a colocar el rodillo en esa parte del sacro, en mitad del glúteo, parte alta del sacro, es decir, estoy, digamos, arriba del glúteo, no estoy en la zona lumbar, estoy arriba del glúteo, eso es tu referencia, ¿vale? No tienes que notar que está sólido, donde tú estás presionando con el rodillo, no hay una sensación de que haya vértebras que molestan, de hecho, si notas dolor a la presión, o hormigueo, quemazón, etcétera, como te he mencionado antes, por supuesto paras. Pero a priori lo que deberías notar es como una presión en esa zona. Hay personas que sí que les molesta porque a nivel facial también o por la colocación del sacro tienen molestias, pero no debería ser una molestia que de 1 al 10 pasara de un 6, 7, o sea, ni de lejos, deberías quedarse en un 5 como mucho. O sea, quizá es una posición que no es confortable, pero que tampoco es dolorosa como tal y por supuesto no te impide realizar el ejercicio. Si fuera de manera contraria, ya sabes que tienes que parar. Llévate las dos rodillas al pecho. Bien, si te fijas, cuando nos dejamos caer las dos rodillas al pecho, estamos provocando esta retroversión pélvica acentuada, flechas hacia ti. Por el contrario, si yo dejo caer los pies hacia abajo, las flechas se van yendo hacia adelante. Te recuerdo que si tienes dudas con el término flechas, pregúntame y te indico cómo llegar a esa información, pero es importante manejarlo porque lo utilizo mucho, esa nomenclatura la uso mucho durante las clases. Bien, vamos a por ello. Sostenemos la pierna izquierda por detrás con las dos manos, la rodilla doblada, y vamos a estirar la otra pierna abajo, y mientras que dejamos la rodilla completamente estirada hacia ti, bajamos la otra pierna, estirada a ser posible la rodilla, queriendo tocar suelo con ella, con el pie. Procura no doblar la rodilla, insisto, en la pierna de abajo, y mantenemos esta posición. Si hiciste la prueba de los flexores de cadera y llegabas perfectamente y no hay ningún tipo de acortamiento en tus flexores de cadera, de hecho, si haces este ejercicio y vas pues, de una manera muy sobrada, o sea, no necesitas esto, llegas muy lejos y sin ninguna dificultad, no te esfuerces mucho, es decir, estíralo un poquito, pero sin intentar llegar muy lejos buscando el estiramiento, porque está claro que lo que tú necesitas no es estirar flexores entonces, ¿bien? Aguanta un poquito más, un poquito más, un poquito más y doblamos la rodilla abajo despacito, subimos arriba lentamente y cambiamos de lado, manos detrás de la otra rodilla, estiro la pierna abajo y busco de nuevo el tocar suelo con ese pie de la pierna estirada, procurando no doblar la rodilla, mientras que mantengo la otra rodilla bien hacia mí. También es importante para notar el estiramiento que esta rodilla que viene hacia ti venga bastante, lo suficiente. Por eso puedes abrir y separar un poquito hacia ti, para traer hacia ti la rodilla, porque hay personas que se quedan con la rodilla aquí, ahí no van a notar el estiramiento. Tienes que traer la rodilla hacia ti todo lo que puedes y abrir hacia afuera si lo necesitas, manteniendo la otra pierna estirada, como te digo, queriendo tocar suelo con el pie. Aguantamos unos segundos, aguantamos. Deberías notar estiramiento en los flexores de cadera, en la parte anterior de cadera de la pierna que está estirada o en la parte interna del muslo de la pierna que está doblada. Aguanta que estamos terminando. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Doblamos la pierna de abajo, subimos despacio. Estupendo. Y para terminar vamos a abrir las rodillas hacia afuera y vamos a dejar nuestros pies juntos, sujetando los tobillos por arriba y por la parte interna del tobillo, sujeto los dos, los traigo hacia mi pelvis y manteniendo el sacro igual ahí colocado, trato de abrir las rodillas hacia afuera todo lo que puedo, notando estiramiento en mis aductores, en la parte interna de los muslos. Aguanto aquí unos segundos, aguanto un poco más, respiramos. Dos más, tomo aire. Y una última, tomo aire. Estupendo. Suave, quito la presión. Apoyamos primero un pie abajo, luego el otro. Levantamos el glúteo manteniéndonos de puntillas. Empujamos hacia adelante el rodillo. Bajamos redondeando espalda. Y muy buen trabajo. Me incorporo para despedirte. Nos vemos el próximo día.